Vamos a darle ahora la palabra al siguiente ponente. Les platico un poquito. Él es José González Rivera. Él es fraile dominico y diácono, estudiante magíster en teología y sus intereses han estado sobre los temas en antropología, en ética, en filosofía de la religión. Y el día de hoy nos va a hablar sobre su tema titulado Fray Domingo de Vico y la inculturación del concepto de Dios en la cosmovisión maya. También cabe resaltar que está haciendo sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Fray José González, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión que se ha ido, la he ido preparando ya en varios momentos. Y bueno, toca hablar un poco de quién es Domingo de Vico, una figura que a veces ha sido, eh, pues no muy difundida ni tan conocida. Sin embargo, la labor que realizó él en concreto en el área de Guatemala, durante la evangelización del lado de Bartolomé de las Casas es muy significativa. Entonces, pues de forma muy rápida podríamos ver o podríamos enmarcar justamente cómo Bartolomé de las Casas propone una evangelización pacífica. Es lo que él va a proponer en una obra que también poco a poco ha ganado popularidad, que es de único vocationis modo, del único modo de atraer a los pueblos a la verdadera religión. Y él explícitamente, en un momento de esta obra que él publica, enseña que el modo de predicar la verdadera religión debe ser delicado, dulce y suave. La providencia divina ha establecido para todo el mundo y para todos los tiempos un mismo y solo modo de enseñarles a los hombres la verdadera religión. Entonces, el modo de Bartolomé de las Casas en esta obra, incluso antes de ser obispo, es hablar a la razón y hablar de la evangelización como proposición más que como imposición. Hablar, él dice que de suyo el mensaje del evangelio provoca a cualquier persona y no existe nadie lo suficientemente idiota para no aceptar esa verdad. Es el lenguaje que él utiliza, es forma de decir cómo este mensaje es humano, es pleno y todos lo pueden entender, entre ellos los pueblos, los habitantes de estas tierras. Entonces, ese es el modo en que él enmarca, incluso antes de ser obispo, su predicación y a él le encomiendan una área específica de Guatemala que de hecho la misión dominica de los dominicos va a fundar Verapaz y allí en Verapaz se va a realizar esta evangelización. En ese marco, Bartolomé de las Casas regresa a España y allí lo nombran obispo y cuando regresa a América viene con él este español también, Domingo de Vico. Domingo de Vico sale más o menos por el 544 junto con el nuevo obispo y se establece en la Capitanía General de Guatemala. Entonces, Domingo de Vico desde entonces realiza su actividad de predicación, ocupa algunos cargos en los conventos, además destaca por su inmersión en la cultura maya en concreto. Se vuelve educador, funda así análogamente a lo que los franciscanos van a fundar en el colegio de Tlatelolco. Él también, Domingo de Vico, va a fundar una escuela para enseñar eh, las artes obviamente europeas, y va a predicar también a las comunidades, va a comenzar esta labor misionera y va a realizar estudios etnográficos. Va a realizar auténticos estudios donde va
a dejar huella de lenguajes, de costumbres, de tradiciones, de todos estos aspectos que van formando a estos habitantes que él encontraba. Antonio de Remesal, también dominico, que tiempo después va a escribir la historia de la evangelización en Centroamérica, va a hablar de cómo Vico, Domingo de Vico, predicaba y escribía en la lengua del pueblo al que llegaba. Obviamente había varias lenguas, pero todas ellas familias del maya, una zona evidentemente maya. Sí, este fraile, Antonio Remesal, dice que Domingo de Vico llegó a aprender hasta 7 lenguas que estaban en la zona, ¿no? El quiché, cachiquel, sutujil, quechic, pocomam, pocomchi y chol. Son esas las lenguas que él va a escribir, que él va a predicar, ¿no? Entonces él va a hablar desde allí. Parece que el evangelizador, su celo, lo lleva a escribir una especie de suma teológica para los pueblos mayas. Entonces, eh, un investigador, yo creo que uno de los más importantes en este tema, Gary Sparks, señala que para 1553, es decir, a los 8 años de haber llegado, porque él llega en 1545, a los 8 años él ya se encuentra terminando el primer volumen de lo que va a ser la teología en Indorum. Y un año después, en 1554, él termina la segunda parte. El siguiente año va a morir asesinado justamente por los habitantes, por algunos eh, quichés que no se habían apegado justamente a esta forma, que seguían manteniendo, que estaban defendiendo sus tierras, sus formas, además de que evidentemente al ser una zona bajo la jurisdicción de los dominicos, que con privilegios que había obtenido Bartolomé de las Casas para que no dependiera directamente de los españoles, eran muy celosos y había muchas intrigas en ese respecto. Entonces, también se habla de una cierta desatención, ¿no? De que dejaron realmente, sabían que la turba estaba alterada y dejaron a los religiosos a su suerte, realmente. Uno de ellos es Domingo de Vico, que muere también en este ataque que recibe. Pero bueno, él logra terminar esta obra, Teología Indorum, manuscrito. Se estima que de 900 páginas, que se divide en 200 216 capítulos, y entre ellos va realizando realmente una teología o una suma teológica, pero en maya, para los mayas, ¿no? Para estos pueblos que obviamente los englobamos en la categoría maya, porque son descendientes, porque comparten ciertos rasgos, aunque pueden tener muchas distinciones. Se estima que el idioma principal de Domingo de Vico es el quiché. En quiché él traduce y habla justamente por medio de esta obra que él va a hacer. Y todos conocemos el quiché. Déjenme decirles que todos conocen por lo menos dos palabras en quiché: libro y consejo. El libro del consejo, el Popol Vuh, es el libro quiché que después, y no hace mucho realmente, se vuelve popular y comienza y nos habla, ¿no? Justamente de esa cosmovisión maya. Obviamente han surgido muchas formas de ver la intertextualidad que hay entre la teología Indorum y el Popol Vuh, que además a veces incluso se llegó a pensar que o Domingo de Vico pudo tener injerencia en él, o eh, el Popol Vuh es la respuesta a la teología Indorum, ¿no? Porque justamente la teología Indorum está implantando al Dios cristiano, y como respuesta surge la cosmovisión puramente maya. eh, Aunque también hay otros que lo ponen antes, incluso, obviamente aún hay que seguir profundizando en ello, pero la idea es esta, ¿no?
cómo esa obra, el Popol Vuh, que además es sumamente importante, ¿no? Para conocer esta visión de los pueblos de las culturas mayas. También hay otro texto que se entiende como del tiempo de la época y que puede ser muy relacionado con el título de Totonicapán, donde también se da cuenta como de los lugares, de las formas, de las tradiciones. Y bueno, durante mucho tiempo se le perdió rastro a la obra de la Telogindorum, solamente se sabía por las notas que dejaban las historias, hasta que se han ido recuperando distintos fragmentos, distintas versiones. Hoy en día se conocen solo 17 copias manuscritas en por lo menos entre 3 y 5, porque obviamente hay variaciones, 3 y 5 lenguas mayas. La Teología Indorum permaneció sin haber sido traducida a latín ni a castellano hasta 2017. En 2017 se publica una traducción, la más completa quizá y rigurosa también al español. Esa traducción son 22 capítulos, 327 números, que realiza la lingüista Candelaria López. Ella es también especialista y además como nativa, como persona que tiene el quiché por lengua materna, pues obviamente su contribución a esta reconstrucción y a esta traducción, pues fue invaluable. Y ella es la que publica propiamente, si uno busca, ¿no? La Teología Indorum, Domingo de Vico, posiblemente se encuentre con este libro, que es la versión más completa, más acabada y prácticamente la primera, así, con ese rigor. Y esta primera sección que se publica es una teología sobre los nombres de Dios. Se le habla, se les dice así, ¿no? Según la propia Candelaria López, cito literalmente, la pretensión del autor es hacer entender a la gente sobre la existencia de un único Dios, dando a entender que no difiere en absoluto de lo que ellos conocen como Sakol Bitol, el creador y formador. Fin de la cita. Así que este enfoque en la obra es lo que eh, justamente, ¿no? Aquí comparto un poco, ¿no? Lo que implica la traducción e inculturación de la teología Indorum. Porque, ¿qué implica traducir el concepto de Dios? A nivel filosófico, hoy en día, desde la filosofía del lenguaje, aprovechando la efeméride, ¿no? Que hoy es el Día de la Filosofía, eh, el lenguaje, obviamente significado, referencia, lógica, no es solamente palabras, sino que implica nuestra percepción realmente, nuestra forma de entender el mundo. Es muy famosa la frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O sea, introducir una palabra o cambiar una palabra como concepto es algo que cambia realmente a nivel pragmático, ¿no? A nivel, damos un paso a nivel sociocultural e ideológico. En el proceso de la conquista y la descivilización de los pueblos indígenas, había que una conversión, o se estaba empujando una conversión de sus categorías históricas, introduciendo términos cristianos europeos para construir una identidad nueva. Entonces, obviamente, parte de ese cambio que ellos estaban empujando implicaba nuevas palabras y no nos tenemos que sentir tan ajenos a esa conversación. Hoy en día, a nivel filosófico, sociocultural, pensemos en cómo también la discusión de las palabras, de los nombres, de los conceptos, sigue siendo ardua. Claro que hoy en día nuestra cultura, quizá enfocada en lo antropológico, más un discurso más antropocéntrico sobre pues, toda esta cuestión que vemos, ¿no? Ahora, esa cuestión a nivel teológico y a nivel de la época novohispana, pues está a nivel teológico sobre cómo está Dios. Y entonces damos un paso al aspecto teológico de lo que implica esta idea de Dios. Hay una pregunta que hay que responder y que se enfrentan de frente y que se ponen de frente los evangelizadores. ¿Nuestro Dios cristiano es el mismo que el Dios, o la divinidad cristiana es la misma que la divinidad
de los pueblos mesoamericanos? Si la respuesta es que sí, entonces, ¿para qué los evangelizamos? Si la respuesta es que no, obviamente hay que sacarlos de su error. Pero si la respuesta es que no, ¿acaso no ese Dios cristiano es omnipresente y único? ¿O puede estar lejos de los no creyentes? Obviamente las consecuencias de aquí son muy importantes. Algunos propusieron mantener el mismo nombre de los pueblos, de las religiones mesoamericanas, y usarlo, ¿no? A- aplicarlo tal cual. Pero la crítica de esto es que tal perspectiva puede, pues, autorizar una continuidad y que realmente no exista esa conversión, esa conquista y decivilización, recivilización de los pueblos. Hay ejemplos y hay esfuerzos como el de otro dominico, Martín de León, que en el náhuatl propone el Teotlacatl, ¿no? Como una forma en ese idioma de hablar de Dios, aunque no fue tan, obviamente también fue criticada y también presentó sus reservas. El otro aspecto de la crítica, el otro aspecto de esta cuestión era decir, usar el nombre de la divinidad en la lengua como sinónimo de demonio o como sinónimo de ídolo para introduciendo la categoría de Dios para representar que había una ruptura, que había una novedad realmente marcada. Y bueno, claro que lo que parece ser, por lo menos a nivel institucional en la iglesia novohispana, es que se impuso la segunda opción, esta última, dejar en desuso las formas de las lenguas eh, propias de cada pueblo e introducir la categoría en castellano de Dios para cada uno. Bueno, pero ¿qué pasa con Domingo de Vico? Porque Domingo de Vico está como que en el medio, no deja de usar el nombre de Dios a nivel eh, en, en su propia lengua y va introduciendo la palabra Dios. O sea, es ese paso. Y yo creo que también tiene que ver o tiene mucho que ver con la formación de Domingo de Vico. Él se forma en la escuela de Salamanca, en ese momento de una escolástica donde el decano era Francisco de Vitoria, que asume para la escuela de Salamanca un tomismo en diálogo con el humanismo renacentista, donde vemos que se desarrollan figuras de la lógica sumamente potentes como Domingo de Soto, y de ahí él, desde esa tradición tomista, entiende cómo podemos hablar de Dios, aunque a veces no usemos la palabra Dios de forma explícita. La otra tradición, a veces más relacionada con Guillermo de Ockham desde el nominalismo, ellos apoyaban pues una cierta inaptabilidad del concepto de Dios, ¿no? Tenían una tendencia hacia lo particular y hacia lo único, pero desde el tomismo que comprende el lenguaje como analogía, que nuestras palabras son analogía de una palabra mental, de una forma mental, y que a su vez nuestra palabra mental es analogía de las cosas en sí, hay opción, y el mismo Santo Tomás dice, por ejemplo, en su comentario a la metafísica de Aristóteles, abro cita, los nombres son impuestos por nosotros según lo que nosotros entendemos, ya que los nombres son signos de conceptos. En fin de la cita. Entonces, este entender los nombres como conceptos va a llevar, derivándolo hasta Domingo de Vico, a no tener una, a no tener una tipo de censura interior, por decirlo de alguna forma, al hablar de Dios. Entonces él habla del Dios Nim Ahau, Dios Nim Ahau. Nim Ahau es la partícula que habían usado toda la vida, el gran señor o el gran dueño. Entonces toma el nombre de Dios y lo conjunta y él les dice que el Dios Nim Ahau es el único Dios, el único creador. Él es vida, él mismo está vivo.
está en todas partes, no tiene principio ni fin. Él no tiene padre, no tiene madre, pero Él es padre y madre. Es el corazón de la tierra, es el corazón del cielo. Se manifiesta en las plantas, se manifiesta en los animales, en las personas. Dios Nim Ahau. A la vez se utiliza otra palabra que, por lo que nos dice Candelaria, se utiliza hasta hoy todavía. Tzakol Vitol. El Tzakol Vitol es el creador y formador, justamente para hablar de ese Dios único y que da pie a la creación, habla del Tzakol Vitol y lo usa y lo va proponiendo allá. Habla del Kachuk Cajagal, que es el dueño y señor, otra vez, el Cajagual, el Alom Cajalom, Cajolonmon, que es el engendrador de hijas y de hijos. Entonces, pues allí está esta riqueza que podríamos transponer, ¿no? Justamente a la teología de las religiones actual y a una teología de la evangelización, justamente, ¿no? Porque obviamente no podemos, o la iglesia, ya llevando la discusión a lo religioso, no puede renunciar a su aspecto misionero. Es parte de la esencia de la iglesia. Tiene que hablar de Jesús. Pero ¿cómo habla de Jesús? Obviamente, retomo el único modo de llamar a los pueblos a la verdadera religión de Bartolomé de las Casas, no desde la violencia ni desde la imposición, sino desde la provocación, desde la proposición, que vemos en Domingo de Vico de una forma que hoy en día la entendemos de forma inclusivista, de forma que el Concilio Vaticano II va a asumir como la perspectiva de la Iglesia. Dios está en todas las cosas, en todas las religiones, en todas las experiencias de Dios, pero la experiencia del Dios de Jesucristo es más plena. Y nuestra tarea está en presentar a Jesús, a Dios, desde la vista de Jesús, como aquel que le da plenitud a esa experiencia que está en semilla en las otras religiones. Las semillas del verbo están esparcidas y se trata de hacerlas germinar y hacerlas crecer con nuestra predicación. Y es, sin lugar a duda, lo que hace Domingo de Vico en esta obra, que los invito a buscarla y a leerla y a ver también cómo justamente va asumiendo esas ideas quichés mayas para hablar y presentar al Dios de Jesús, al Dios cristiano. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fray José González. Muy interesante esta ponencia. De verdad que el lenguaje y la labor que estuvieron haciendo estos primeros frailes en hacer traducciones son increíbles, son obras maravillosas que ayudaron precisamente a esto con lo que terminas tu ponencia, a la evangelización, a las misiones, a llevar la palabra en este caso, bueno, a los grupos indígenas mayas.